¿Se ve bien? Perfecto. El aporte de la fraternidad a la salud. Ya empecé por esa aquí, esa pregunta. ¿Qué es la empatía? ¿No? Esta definición de Carl Rogers, que dice, es un proceso psicológico impulsado por mecanismos afectivos, cognitivos y de comportamiento, al observar la experiencia del otro, la capacidad de percibir con precisión la estructura interna de otra persona. Es decir, cuando nos conocimos y nos ponemos con la disponibilidad de conocer verdaderamente el otro, realmente el otro, ¿no? Y cuando nos hacemos conocer también por él. Pero, para ir directamente al tema, yo... Espera un poquito que yo voy a eso. ¿Qué es fraternidad? Entonces, la fraternidad, el diccionario dice, implica un sentimiento de hermandad, está en portugués, entre personas que remete a acciones que comprueban respeto a dignidad de todos los seres humanos, considerándolos iguales y llenos de derechos. Pero para mí, como cristiano, yo he puesto aquí alguna frase del Padre Nuestro, ¿no? Que es la significación más profunda para nosotros cristianos de fraternidad, de hermandad. Padre Nuestro que estás en el cielo, si lo decimos es porque nos consideramos hermanos, ¿no? Que tenemos un solo Padre, tenemos un solo, somos un solo pueblo, una sola familia. Después, al final dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso sucede muchísimo en familia, ¿no? El perdón, el pedido de perdón y el perdón ofrecido. Como una familia natural, como una familia de cristianos que consideran el Padre, único Padre de todos. La fraternidad en los evangelios. Aquí, acá hay algunos errores de español. La palabra de Lucas 10:33. Esta frase de Lucas fue desde mi vida de estudiante la motivación mayor para ser un profesional de la salud. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Y cuidó de él, ¿no? Esa frase de Lucas, para mí cuando era estudiante todavía, era la cosa que me ha impulsado a desear verdaderamente ser un médico, ¿no? A querer ser un profesional de salud, porque yo vivía ya el Evangelio. Y para mí, ser un médico significaba también vivir el Evangelio. Y quien se conmueve con el otro es un hermano. Entonces, una significación de fraternidad muy profunda. Esta otra frase fue, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, lo quiero, queda purificado. Eso ha dicho a un leproso, ¿no? Que le pidió para curarlo, para purificarlo de su enfermedad. Esta frase, yo me acuerdo que cuando era estudiante todavía, un profesor de la disciplina de infectología, estábamos asistiendo a un paciente con un sospecho de meningite. El profesor ha visto una mancha blanca, ¿no? Ha examinado la sensibilidad y no tenía la sensibilidad. Él nos preguntó, ¿ustedes saben
¿qué enfermedad es esa que tiene este señor? Y no sabíamos, ¿no? Él respondió, él tiene la lepra. Y yo quedé impactado porque yo pensaba, yo creía que la lepra ya tenía desaparecido como que no existía más, ¿no? Me quedé muy interesado de pesquisar, de ver, de leer sobre la lepra y fue lo que decidí en aquel momento que yo debería estudiar para comprender esta enfermedad y trabajar con personas infectadas por la lepra. Descubrí después que era el dermatólogo que cuidaba de la lepra y entonces decidí de volver dermatólogo para cuidar de la lepra. En RDC Congo, nel Congo, nace la idea de un proyecto sociosanitario, ¿no? Cuando yo fui en Congo en 2004, yo trabajé en Brasil también como médico desde que terminé la universidad en 1983. Después, cuando volví en Brasil en 87 hasta el 93. Después, en 94, en Camerún, trabajé también como médico. Pero en Congo es una experiencia especial porque yo fui involucrado desde el proyecto inicial y la construcción de este centro médico en Congo, ¿no? Inicialmente el proyecto era para asistir a los niños de las escuelas que teníamos como proyecto social. Teníamos muchos de esos niños eran órfanos de padre y madre que eran muertos por la SIDA. Eran órfanos que teníamos en las familias de la obra, las voluntarias, las familias nuevas, que adoptaban estos niños, ¿no? El proyecto sanitario inicialmente era para asistirlos. Empezamos entonces a preparar un grupo de profesionales de la salud, todos de la obra, eran personas que conocían el movimiento, eran voluntarios sobre todo, mas también muchos de familias nuevas. Preparamos estas personas para hacer visitas domiciliares, porque no teníamos todavía el centro médico, ¿no? Para fazer visitas domiciliares e teníamos dois médicos que eram professores na universidade. Um era infectólogo e a outra era oftalmólogo. E com estes dois médicos eu comecei a este projeto, se é para assistir a los niños infectados por la SIDA, se é para também adultos, pero sobre todo los niños, y para malaria, que era el problema cotidiano de los africanos, y también para la prevención de la ceguera infantil, ¿no? Entonces empezamos este trabajo. Después, como ya he dicho en mi experiencia, ¿no? La Providencia nos mandó el dinero para comprar el terreno y construir este centro médico, donde empezamos con 4 salas de consultación, farmacia, laboratorio y una enfermería con 20 lechos. Aquí era como cuando compramos, tenía no sé cómo decir, este galpón. Y aquí ya cuando habíamos construido, ¿no? Con esta parte nueva, aprovechamos un poco la parte ya construida para hacer una reforma. Aquí terminada la construcción. Aquí todos los empleados eran miembros del movimiento, la nuestra equipe que empezamos, éramos pocos. Aquí eran los agentes sanitarios que hacían las visitas domiciliares. Y aquí la equipe de salud, yo, enfermeros y otros médicos
y la parte administrativa del centro, ¿no? Fue una experiencia de la providencia muy fuerte, como yo hablé en mi experiencia. Aquí empezamos a hacer también la formación, una formación humana sobre todo, mas también la formación médica para el personal que trabajaba con nosotros. Solo que tenía un otro hospital cerca de allá, que era un hospital de la diócesis, y nos pidieron que pudiesen también ellos participar de la formación. Hacíamos una vez por mes, y cada vez un especialista hablaba de su especialidad, o un ginecólogo, o un infectólogo, o yo dermatólogo. Cada uno hablaba de su especialidad y una segunda parte de la formación era una formación humana, que buscábamos artículos de revistas, de cotidianos que hablaban sobre todo de humanidad nueva y del mundo de la salud y de la obra de María, donde buscábamos las cosas para la formación, ¿no? Sobre la ética médica, sobre la relación médico-paciente, profesional de salud y paciente, sobre la relación entre los colegas de trabajo, sobre la relación entre las instituciones sanitarias. Entonces, esta formación al inicio éramos solo el personal del centro médico. Después se convirtió en 2 veces por mes porque el número de personas era mucho, porque de otras instituciones pedían para venir. Y hacíamos también formación con especialistas de otras áreas que no trabajaban con nosotros, pero que nos daban una formación continuada para el personal, ¿no? Para enfermeros, para médicos. Aquí, ¿no? Enseñaban, daba una lección de ultrasonografía, o entonces aquí cómo hacer ¿cómo se dice? La intubación, ¿no? De niños, ¿no? Que están en necesidad de terapia intensiva. Y así empezamos esta experiencia. En 2 años éramos un grande grupo de profesionales de la salud que se encontraban. Y ha interesado también el Ministerio de la Salud, que vino a nos conocer en nuestro centro. Y aquí después, que cuando yo quité el Congo, después de 6 años que habitaba allá, la señora que la industrial de Milán, que nos ayudó con la construcción, mismo después que éramos ya, teníamos una cierta autonomía, ella continuó a ayudarnos, ¿no? Y quiso ayudar a una expansión del centro. Y aquí, ya cuando yo quité el Congo, empezó a construir estos 2 planes aquí, ¿no? Aquí ya construido, ustedes ven aquí a la izquierda. Y así, hoy es un hospital ya un poco más grande, ¿no? Como, que funciona 24 horas. Hay una maternidad, hay una enfermería de 40 leitos para malaria, hay una enfermería de 20 leitos para niños, solo niños con malaria o enfermos de SIDA que necesitan de cuidados. Y también el ambulatorio que funciona con 5 salas de consultación. Después tiene la parte de enfermería para cuidados de enfermero. Y también la farmacia y el laboratorio, ¿no? La parte de oftalmología, la parte más técnicamente más completa, y que es lo que hace como que da una autonomía al hospital, ¿no? Esto en Congo. Después de 6 años que estaba allí, formamos una equipo muy bien preparada que continuó a ser la administración, sea la parte médica, siempre con encuentros científicos y también de formación humana.
y también participación en congresos internacionales, presentaciones de casos clínicos. Así asistíamos con esta autonomía que logramos alcanzar, asistíamos a los pobres, ¿no? Que eran los clientes en grande mayoría de este centro. Teníamos un servicio social que se ocupaba de hacer la inscripción de estas personas que podían frecuentar el centro gratuitamente, ¿no? Mientras las que tenían un convenio, un contrato con el centro, como algunas congregaciones católicas, 3 misiones evangélicas, 4 embajadas que tenían contratos con nosotros para asistir a sus dependientes y nos pagaban mensalmente. Esto nos daba una autonomía para poder asistir a los pobres como queríamos desde el inicio, ¿no? Sobre todo los niños de las escuelas que eran tenidas también por la obra, por los internos de la obra, del movimiento. Después de 6 años, yo volví, yo digo volví porque mis primeros 8 años de Focolare, de 87 a 94, yo estuve acá en Belém, en el norte del Brasil, y yo empecé a trabajar en este centro, que es un centro dermatológico, Dr. Marcelo Candia, que es un centro especializado en dermatología tropical, de enfermedades tropicales de la piel, especialmente la lepra. Entonces yo empecé a trabajar en 91 hasta el 94, cuando fui para África. Después, cuando volví en Brasil, me quedé en Recife por 8 años y allí trabajé en la Santa Casa de Misericordia, también con la lepra y la dermatología. Y después en Congo, con esta experiencia que acabé de decir. Y después de 6 años en Congo, volví acá y empecé a trabajar de nuevo. Volví a trabajar en el centro dermatológico especializado en lepra. Yo quedo siempre muy impactado con las frases de las palabras de vida, ¿no? Que nos conocemos. Esta aquí, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Siempre que Jesús hacía una cura, él decía, tu fe te ha salvado. Y yo tomé esta frase de Jesús como un lema para mi vida profesional. Y yo decía siempre a mí, yo preguntaba sobre todo, ¿no? Preguntaba primeramente si tenían fe a los pacientes, ¿no? Digo, ¿ma usted tiene fe, tiene una religión, profesa una religión? Y lo que decían sí, y yo aprovechaba esta declaración para ayudarlo a curarse también por su fe, no solo con el tratamiento, ¿no? Yo decía que el tratamiento hacía su parte, pero la fe hacía la mayor parte, y que era necesaria para la cura completa como persona integralmente, ¿no? La cura integral no solo de la enfermedad, sino salvar de toda su vida. Este trabajo muy completo, que solo para explicar, se llama Unidad de Referencia Dr. Marcelo Candia, en Marituba, que es en la periferia de Belém. Su misión es proporcionar atención ambulatoria interdisciplinaria a pacientes con dermatosis de interés para la salud, especialmente la lepra, la salud pública, ¿no? Ubicado en la antigua colonia de leprosos, realiza un promedio de 5.000 atendimientos mes para usuarios de todo el estado de Pará, que hay más o menos 7 millones de habitantes. En los últimos 5 años se han reportado 2.398 casos de lepra, solo en este centro, ¿no? Diagnosticados por nosotros. El sector de rehabilitación, porque ustedes nosotros se conocen la lepra, pero la lepra es una dermatosis, una
una enfermedad dermatológica, pero también neurológica, y que puede dejar muchas consecuencias también físicas, ¿no? Y es necesario un sector de rehabilitación para aproximadamente 200 usuarios de este centro, que están allí todos los días para hacer fisioterapia, para se poner una prótesis o una órtesis, ¿no? Aquí algunos departamentos del centro, laboratorio, hace una sala de consultación de fisioterapia, nuestra oficina de órtesis y prótesis, y acá algunos encuentros que hacemos, que formamos grupos de autocuidados, decimos, ¿no? Son pacientes que vienen para aprender cómo se proteger cuando no tiene más la sensibilidad de las manos, de los pies, lo que pueden hacer, cómo se pueden ayudar para que no vengan a tener ferimientos, ¿no? Quemaduras, cosas así, ¿no? Que pueden acontecer porque no tiene la sensibilidad de las extremidades. Aquí las órtesis y prótesis en las calzados que hacemos en nuestra oficina, ¿no? Para aquellos que tienen el pie caído, entonces una férula, aquí una otra, ¿no? Un apoyo para quien tiene la mano paralizada. Continuando su misión, ¿no? El apoyo a las unidades básicas de salud también para aclaración de diagnóstico de casos complejos, casos especiales como pues, mujeres embarazadas, ancianos, enfermos mentales, que a veces es difícil hacer el tratamiento de la lepra en las unidades básicas de salud y que nos mandan para tratar con nosotros, ¿no? O que tengan enfermedades asociadas como tuberculose, SIDA, enfermedades renales, y casos más complejos o que tengan complicaciones durante el tratamiento. Hacemos también capacitación de empleados y proveedores de servicios, tanto para médicos, enfermeros, fisioterapeutas, talleres terapêuticos e promoção de momentos de interação entre empleados e usuários, com fechas comemorativas, por exemplo, não? En estos tiempos, aquí en Brasil, el mes de junio, hay muchas fiestas conmemorativas de San Juan, de San Pedro, ¿no? Talleres terapêuticos también y recorridos para usuarios. Aquí una participación en congresos, aquí un momento de formación para profesionales de la salud, de nuestro centro y de otros centros del municipio de Belén. Siempre varios momentos, sea en público, como campañas que hacemos para concientización de la población y también con los pacientes, ¿no? Nos buscamos de no mostrar los pacientes por una cuestión también de ética, ¿no? Aquí otros momentos, aquí hacemos picnics con los pacientes, aquí momentos de fiesta con los pacientes también, sus familiares, ¿no? En el centro. Aquí algunos de nuestra equipe, aquí también nuestra equipe con un grupo que estaban haciendo la formación, ¿no? Son médicos, enfermeros y fisioterapeutas, aquí este grupo, que ayudaba la formación también dentro del programa de combatimiento aquí la fiesta del mes de junio, ¿no? Ahora, esta fiesta, todos con vestidos folclóricos también, así, ¿no? Como con los pacientes. Es una vida muy dinámica, digamos, ¿no? Cada enfermo es Jesús, cada enfermo es un hermano. En la misma manera, de lo mismo modo, cada colega de trabajo, cada profesional que tiene que ser entrenado, ¿no? Todas las personas involucradas en el proceso de atención a la salud. El relacionamiento profesional de salud versus pacientes se basea también en la fraternidad.
Por lo tanto, para mí, el involucramiento es total. Antes de ser un paciente, es mi hermano, ¿no? Entonces, para mí yo me involucro con la persona de un modo profundo. Gracias por la atención. Perdone por los errores de castellano aquí, de español, pero es más importante es que stop share. Ok. Eso, una cosa sencilla que yo he preparado solo para empezar un diálogo, para empezar también un compartir de experiencias también de vosotros, ¿no? Si alguien quiere decir algo de su propia experiencia o también decir algo sobre la fraternidad, el aporte que la fraternidad puede dar a la salud, ¿no? Yo creo siempre que como todos somos hermanos, el paciente también es mi hermano, ¿no? Entonces, cuando entra un paciente en mi sala, yo lo veo como un Jesús que debe ser amado y por eso lo trato como un hermano, sea quien sea, porque no podemos hacer distinciones, ¿no? Disculpen. El teléfono aquí que es... Bueno, así, si tienen preguntas, si quieren decir algo, estoy a disposición. Bien, entonces, Berta, nos organizamos. Pueden escribir las preguntas o sugerencias, comentarios en el chat para que vayamos dando opción a cada uno, por favor. Porque si abrimos los micrófonos va a ser todo un barullo, entonces mejor escribirlo. ¿Alguien no ha visto la pantalla cuando estaba la presentación? ¿No? Tal vez quien está con el teléfono, tal vez no lo vea a veces. Pero... Se vio, alguno comentó que no se veía, pero creo que logró después. Ok. Fue comprensible. Yo quedo siempre un poco preocupado de que mi portuñol no sé si es muy comprensible, pero creo que es más comprensible que el portugués. Si yo hablase hablar en portugués. Ahí está abierto. Hola. Hola, Polonio. Sí, Gracias. sí. Gracias por este momento tan lindo. Sabes, me hace acordar a mí como catequista también. Siempre decía, tu fe te ha salvado cuando venía alguien con un problema. Y yo lo escuchaba a fondo, sabiendo que era Jesús el que hablaba, ¿no? Y le preguntaba como tú, ¿no? ¿Tienes fe? Bueno, ten mucha fe porque Jesús te escucha. Sí, y después le decía al final que estaba más contenta, mejor, después de haber hablado todo. Realmente estoy mejor. Es que tu fe te ha salvado, le decía, ¿no? Y esto me hizo acordar a mí, lo que vos decías ahora, es real. El hermano, viene el hermano, pero es Jesús el que viene. Me acuerdo yo del padre Alberto Hurtado de Chile, que una vez venía cubierto por la lluvia con el capote y vio a un pobre al entrar a la universidad y se saca y le da el capote a él y lo cubre. Y viene a la universidad todo mojado y los alumnos le dicen, vienes mojado, padre. Es que le di el capote a Jesús. Vamos, chicos, ¿no? Y empezó la clase. Gracias por esto. Muchas gracias. Okay. Apolonio, qué hermoso. ¿Cómo te llamas? Me llamo Patricia Caudana, soy esposa de un voluntario de la obra, que se llama Jorge, sí.
Sí, porque ¿Será? aparece su nombre. Sí, sí. Hay una pregunta aquí que me dice, ¿cómo hacían para tratar el SIDA en un lugar donde no tenían recursos? Verdaderamente, el gobierno no daba casi nada. Tratábamos juntos con la comunidad de Santo Egidio, que tenía un trabajo que se llama, un proyecto que se llama DREAM, la sigla en inglés, que se llama sueño, que también ha un significado que ahora no me acuerdo, pero que tenían la medicación que traían de Italia, ¿no? Y también para los niños nos teníamos una ayuda de la Fundación Clinton, del expresidente Clinton de los Estados Unidos, que nos daba el dinero para comprar el medicamento para los niños con SIDA. Con estos recursos nos podíamos hacer el tratamiento, que se ocupaba de ese tratamiento dos profesionales, un pediatra y un infectólogo, que los dos tenían, todavía hoy son los dos responsables por ese tratamiento de SIDA en nuestro hospital, allá en Congo. Aquí hay otra pregunta. Sí. ¿Apolonio? Sí, sí, sí. Hay una pregunta antes que pregunta, ¿puedes caracterizar la personalidad de las personas con lepra? No he entendido la pregunta. Si se puedes explicar cómo es la personalidad de las personas que tienen lepra. La lepra, como ustedes saben, es una enfermedad que tiene una carga de preconcepto milenar, ¿no? El facto de decir a una persona que está enferma de lepra es un impacto muy grande porque las personas tienen un preconcepto en sí, ¿no? Entonces, por eso es necesario una equipe multidisciplinaria, porque nos teníamos sea dermatólogos, leprólogos, como también neurólogos, ortopedistas, psicólogos sobre todo, porque todos pasaban con el psicólogo. Todas las personas enfermas de lepra son personas también que adquieren una enfermedad psicológica, porque es una presión muy grande de la sociedad. Tiene miedo que la familia lo desprecie, ¿no? Allora es una persona que sufre, sea la enfermedad, sea también toda la carga de preconcepto y la carga social, de preconcepto social que tiene esta enfermedad. Entonces, la atención que debemos dar a un enfermo de lepra es una atención integral, con todas las sea dermatólogo, fisioterapeuta, enfermero, el técnico de enfermiero, todos son necesarios, ¿no? Por eso la formación es constante, es una formación continuada para los profesionales porque es necesario para asistir a los enfermos de lepra, que es muy complejo como tratamiento porque debemos dar una atención integral, completa. Y además es un centro también asistido es del gobierno, es una de salud pública, pero asistido también por una congregación que se llama Pueblos Servos de la Divina Providencia, y también con algunas personas de nosotros que éramos católicos y así que involucrados y comprometidos con de vivir el cristianismo de modo serio, ¿no? Pero es una personalidad muy sufrida, muy sufrida. Sí, aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo transmitir esa parte de la curación que depende de la fe en aquellos pacientes que no creen? Lo pregunta una médica que es ginecóloga, Marcela Coronel. Para los pacientes que no tienen una fe, esa es la pregunta. Yo pongo la mía fe. Yo rezo mucho por mis pacientes.
todas las noches, cuando digo el rosario, cuando voy a la misa, yo pido por mis pacientes. Yo pido siempre así, que digo que a todas las personas que me buscan como profesional de salud, que Dios les dé la cura física y espiritual, ¿no? Yo rezo todos los días. A veces hay pacientes que no tienen una fe, no tienen una religión, pero tienen una fe débil, ¿no? Como que no frecuentan una iglesia, ¿no? A veces quedaban muy tocados, por ejemplo, un joven que tenía una reacción, ¿no? Llamamos, son reacciones inmunológicas muy fuertes de la enfermedad, y que este chico tenía estas reacciones muy fuertes, sobre todo por los neurológicas, ¿no? Por 2 semanas no apareció en el centro. Ahora yo busqué su dirección en la parte administrativa y yo fui a su casa. Él habitaba en una otra ciudad, no en la ciudad donde está el centro. Y cuando él me vio en su casa, dijo, usted a verme en casa, yo vivo en otra ciudad, pero son 2 semanas que no viene, ¿no? Él empezó a llorar, ¿no? De que quedó. Yo dije, no, mañana tú debes venir, porque yo tengo que continuar tu tratamiento, porque la manifestación de la enfermedad para ti fue muy fuerte y tenemos que tener mucha atención para que no quedes con una debilidad física, ¿no? Este quedó muy tocado que empezó a buscar una iglesia ¿no? Volvió a la iglesia a frecuentar la misa, ¿no? Sin que yo le hiciera nada a él, ¿no? Pero solo con el testimonio de amor que se sintió amado. Pero cuando el paciente no tiene fe, rezo yo por él. Hay una pregunta más que nos vuelve un poco al origen. Querían consultarte, ¿cómo así elegiste especializarte en ser leprólogo? Eso, como yo he dicho en medio de la presentación, cuando era estudiante, que un profesor me mostró por la primera vez que la lepra existía todavía, y yo decidí en mi corazón de tratar la lepra, ¿no? Pero después, cuando yo he hecho la disciplina de dermatología y que estudié la lepra en la disciplina de dermatología, yo comprendí más y decidí hacer la especialización de dermatología para trabajar con dermatosis de interés sanitario, sobre todo con la lepra. Empecé desde mi especialización a trabajar en aquel centro donde que yo mostré las fotos, ¿no? Pero una decisión que también tomada por la frase aquella que, porque era una enfermedad que en el tiempo de Jesús era ya también muy cargada de prejuicios, de preconceptos, ¿no? Y cuando aquella frase dice, Jesús lo miró y lo tocó con la mano. Él ha dicho, yo quiero ser purificado, ¿no? Esta frase de Jesús, que lo tocó, yo quiero ser esta mano de Jesús hoy que toca a los doentes, que les toca la piel, que abraza, que está cerca, ¿no? Mesmo porque esta enfermedad tiene este preconcepto, y cuando tú como médico levantas ¿no? de tu cadera y se abraza el paciente que tiene la lepra, él se siente amado verdaderamente, porque uno que tiene la lepra, los otros se quieren alejar de él, ¿no? Que no se acercan por nada.
Entonces, una decisión, sea como el médico, como el profesional de salud, sea también como cristiano. Hay otra pregunta. Sí, Sí, hay varias preguntas. puedes leer. Sí. Puedes leer, Berta, es mejor. ¿Nos puedes comentar sobre la visión de salud, enfermedad y muerte en la visión de Chiara? Ahora que estamos en el contexto de la pandemia, creo que nos haría bien escucharte. Eso. De Chiara como persona, yo no sabría decir lo que había dicho, pero lo que aprendemos con ella es que la enfermedad, hoy, esta mañana yo he hecho una meditación que ella decía que la enfermedad es la manifestación de la misericordia de Dios, ¿no? Porque ella habla de una enfermedad que ella tuvo y que ella decía que experimentó como un viaje en el cielo, y que conoció a los Mariapolitas Celestes, conoció a Jesús en el cielo con esta enfermedad que ella tuvo. Y que ella decía que cuando volvió, que no se murió, la sensación que se quedó en su corazón no fue de que había morido, ¿no? O había muerto, pero que era la misericordia. Solo la única cosa que quedó en su corazón era que la enfermedad era la misericordia de Dios. Y que quería, a través de esa misericordia, hacer todo, ofrecer toda su vida para que las personas no sufrieran, para que evitar el sufrimiento de las otras personas, porque ella había experimentado, ella decía, dice, no desearía el dolor que yo he sentido, no lo quería ni mismo no digo ni mismo un perro, porque un perro yo no quiero que sufra, que sufra, ¿no? Yo digo, no quería para ninguna persona el sufrimiento que yo tuve, pero la sensación que se quedó después era solo de la misericordia y de usar toda mi vida para evitar que las personas sufrieran el sufrimiento de los otros, ¿no? Entonces creo que por la muerte ella tiene una visión muy linda de la muerte, ¿no? Porque es el día del encuentro final que nos tendremos todos con Jesús, ¿no? Entonces, para mí la muerte será el día más feliz, ¿no? Porque será el día que yo me encontraré con el esposo de mi alma, el esposo de toda mi vida. Entonces, la muerte para ella era el momento más feliz de la vida, y que era una parte de la vida, no era una cosa como el final de la vida, ¿no? Pero que hacía parte de la vida y que era el momento más feliz para nosotros como cristianos. Eso, no sé si respondí completamente, pero era la visión de Chiara de enfermedad y de muerte era esa. De salud, ella tenía una visión muy clara también. Entonces, desde el inicio, ella decía que a los focolarinos y focolarinas médicos para se concentrar en la asistencia a los hermanos, ¿no? Porque ella tiene una vocación dentro de la vocación, el ser médico, el ser enfermero, ser un profesional de salud. Apolonio, yo te leo otra pregunta. Sí. Vicky de Perú pregunta, ¿por qué los médicos y enfermeras, que a pesar de tener una vocación de ayudar al prójimo, al paciente, después de un tiempo pierden la sensibilidad hacia el dolor? Quizá como una defensa para no involucrarse involuntariamente o emocionalmente. Puede ser, no es mi experiencia. Yo quedo cada vez más sensible al dolor del otro, ¿no? Sensible al punto de me emocionar tantas veces cuando veo un paciente que sufre y cuando no puedo hacer nada por él, ¿no? Pero es posible que la rutina de la profesión pueda dejar a la persona un poquito
no digo insensible, pero un poco más dura del punto de vista emocional. Pero no sé si es una protección, si es una defensa o si es realmente una consecuencia porque puede ser, por ejemplo, ¿no? Nosotros vivimos un momento de la vida también que los telejornales dicen siempre cosas violentas, ¿no? Y se corre siempre el riesgo de banalizar la violencia y que se vuelva una cosa de todos los días. Pero la sensibilidad que tenemos nosotros de ver Jesús en el otro, yo creo que es diferente un poquito, ¿no? Pues solo si una persona no hay realmente una vida de fraternidad, una vida de espiritualidad, puede ser que se vuelva un poco fría, un poco insensible al dolor como una defensa o como para poder hacer Algunos dicen que que no se pueden envolver, que no se pueden involucrar para poder actuar con más lucidez, ¿se dice? Lucidez, con más, ¿no? Entonces, pero yo creo que no. Yo soy muy emotivo, entonces yo me emociono y no me desaparece la clareza de las cosas como yo que tengo que hacer como profesional. Entonces yo creo que no es necesaria esta defensa de se volver un poco frío para no sufrir o para poder actuar más claramente sin interferencias, digamos así, emocionales. Puede acontecer, es posible, pero no es mi experiencia personal. ¿Podría hacer un comentario? Sí, no sí. me veo en la cámara, soy Teresita, de la zonita de Bahía Blanca. Tengo un problemita en la cámara, Polonio. Buenas tardes. No problema. Escuchamos, Gracias, Teresita. gracias a cada uno, gracias a vos, Apolonio, por esta donación a través de la medicina. Yo soy enfermera, trabajé 22 años en hospital por situaciones de la vida que tuvieron que ver con la salud de mis padres. Dejé el hospital y hace 15, 16 años que trabajo en un centro social del movimiento de los focolares, de adopciones a distancia. Y nada, quería agradecerte esta mención que hiciste de la oración y de que cuando el otro no tiene fe, rezás por él. Porque a lo largo de todos estos años de estar cercanos a estas familias que tienen unas realidades de mucho dolor, de violencia, de una gran vulnerabilidad, de vida de adicciones, una de las causas principales que lleva todo esto es el hacinamiento en el cual viven. El centro social está enfrente de un grupo de familias importantes, que son casi todas, la mayoría de los ahijados, y uno siente que el rezar, que uno siente que acompaña, ¿no? Una de la responsabilidad más grande mía como coordinadora de este lugar es que la obra se lleve, que se respete y que se siga el espíritu de Chiara, ¿no? Que los centros sociales son para las familias, no son para nosotros, son para ellos. Ellos tienen que sentir la presencia de Dios ahí por sobre su fe. Y yo siento que más allá de todo lo que podemos trabajar, hacer, luchar, sufrir, acompañamos, nada más. Me pareció hermosa esta mención que hiciste de la misericordia, ¿no? De esta gran experiencia de Chiara que muchos conocemos. Ella sintió la misericordia de Dios, porque a mí después de tantos años es lo único que me sostiene. Es el sentido a poder seguir ahí, porque en lo concreto no respondemos a casi nada de sus necesidades porque son muchas, pero uno siente que le está dando Dios a través de una gran purificación personal de uno, ¿no? Y en este momento de la pandemia, para no extenderme, quería resaltar que hay un momento, nosotros cerramos el centro social, pero bueno, yo vivo en realidad, viajo semanalmente a este lugar,
Hace 15 años que hago 130 kilómetros semanalmente. Me quedo 2 días allá y vuelvo. Por la pandemia estoy en una localidad muy pequeña que se llama Pigüé, entonces mi accionar es telefónico, ¿no? Y acompañamiento, armar la gestión allí. Hemos cerrado el centro social, pero no hemos dejado un solo día de estar al lado de las familias, en lo concreto con la gente que puede ayudar allí, y después el teléfono, psicólogas, psicopedagogas, acompañamiento. Y yo siento que por primera vez lo puedo palpar, las personas en su gran mayoría sienten que Nuevos Horizontes, así se llama el centro social, es el lugar donde siempre son recibidos y amados. Porque aún en este momento, y a puertas cerradas del centro social, siguen teniendo el alimento, siguen teniendo las actividades los chicos, el apoyo lúdico, el apoyo profesional, estamos nosotros como podemos, aunque sea para escucharlos. No sé, esta es mi experiencia y sentí de donarla tan en sintonía porque fuiste respuesta en alguna de tus expresiones y de la forma en que vos vivís la medicina, ¿no? Por decirlo. Y coincido con tu sensibilidad porque estoy cada vez más viejita y más sensible. Gracias, Nada de Teresa. ponerme Gracias. fría ni dura, todo lo contrario. A veces sería bueno. Sí, sí. Hay Marini de Bolivia que también quiere compartir una experiencia. Marini. Hola. Marini, hola. Hola, não tenho câmera. Sou Marini del Focolar de Bolívia. E quero contar uma experiência justo esse que ha comentado, dessa sensibilidade. Sim, compatriota. Então, era enfermeira, não? E trabalhei no hospital muitos anos com paciente de câncer em fase terminal. E foram uns anos belíssimos de minha vida, não? Porque havia 2 anos que havia conhecido o Ideal antes de começar nesse hospital muito grande. E esse hecho de viver a palavra, de ver Jesus en el outro, de cuidarlo, não? De viver o evangelho radicalmente, que me ha ajudado a viver assim, não? E algumas vezes era difícil com os companheiros porque dizia, pero já vão morrer, porque realmente já... E tu estás tão afanada de que esteja seco, que esteja limpo e todo, não? E eu disse, sim, vai morrer, pero com dignidade, não? Porque é Jesus. E tantíssima experiência assim, hermosa, não? E uma vez ha chegado uma senhora, bueno, uma senhorita, porque ela era maior, pero jovem, solteira. E ela começou a mirar de como tratava os pacientes, porque eu cuidava 7, outros 7 e todo, pero para mim todos eram quando eu passava e algum pedia algo, e se não era meu paciente, alguns, quando não era o paciente, algum passava de frente, não? E dizia, mira, Marini, tu paciente. Pero aunque eu dizia, mira, ahorita não pode, pero eu vou avisar a enfermeira, pero sempre lo mirava e dava uma resposta, não passava assim nomás. E essa pessoa começou a observar e dia me disse, quero que me cuentes qual é tu secreto, porque tu trata a todos igual, não sei o que. Eu disse, pero mi secreto não tenho esse, porque eu quero fazer o bem a todos. Bueno, total, ele disse, contei pouco, uma prima que era do movimento de los focolares, não sei o que. Bueno, e ela quedou muito tempo aí e hemos feito uma amistade muito linda, não? E depois o médico disse, bueno, não há nada para fazer, se quer ir a sua casa para morrer em sua casa e tudo. E ela foi. Vivi em outra cidade na província. E depois de uns 3 meses, vino sua irmã dia e eu disse, como está a Aurealice e todo? Mira, ha fallecido, pero ha dejado um caderno com seu testamento e aqui está escrito, lleva esse cubrecama a Marini para agradecer todo o amor que ha tenido comigo e dile que siga assim, porque isso sana, eu sabia que não ia sanar a enfermidade e todo, pero sana o coração, não? Então, bueno, poderia quedar aqui toda a noite contando mil experiências, pero hermosas de que hice aí, não? Pero me quedo acá e agradeço esta noite, não? E que é uma oportunidade também de poder compartilhar essa experiência de vida y muerte, dolor y alegría, ¿no? Gracias a todos. Gracias, Marini. Uno me pregunta si tengo experiencia con comunidad indígena, ¿no? Del Amazonas, con sus creencias no cristianas.
No, yo no tengo, no frecuento las... conozco algunas experiencias, hay una asistente social del movimiento que fue a vivir con una tribu, ¿no? Con una tribu indígena, y que ella nos comparte un poco su experiencia. Hay también algunos religiosos que son internos de la obra, del movimiento, y que viven con los indígenas. Pero de la parte de salud, yo no tengo ninguna experiencia, solo cuando uno de ellos viene a tratar. Una vez vino uno que era un cacique de un chife, ¿no? Que estaba infectado por la lepra y que vino en nuestro centro solo para la aclaración del diagnóstico. Después orientamos todo el tratamiento con la enfermera que acompañaba a la tribu, y ella se cargó de fornecer todo el tratamiento para el hijo del cacique. Pero yo personalmente no tengo ninguna experiencia directamente con ellos. Después... yo quería también contar una experiencia, de acuerdo, antes de pasar eso de la sensibilidad que me vino a contar esto, Marini. Yo soy enfermera, como dije, trabajo en cuidados intensivos y sí, es verdad, Apolonio, tratamos de, al menos yo en ese tiempo he tratado de no hacerme tan insensible, ¿no? Pero me ha ayudado muchísimo, muchísimo el ideal, el vivir el momento presente, ¿no? Cuando he tenido que estar en un paro cardíaco y hacer la reanimación en menos de 5 minutos, tenía que estar concentrada y vivir ese momento presente, también así, ¿no? En esa frialdad, en este ambiente a veces un poco tenso, duro, frío, entonces, y con un resultado negativo al final o positivo, pero me ha tocado tener esa experiencia, ¿no? Pero también terminando de ahí era vivir el momento siguiente, era pues hablar con mis colegas, comentar el clima con mis compañeros de trabajo, a todos llamarlos por su nombre, sonreír en el momento de saludarlos. Esto realmente me hacía volver otra vez a amar con esa alegría y mantenerme en esa disponibilidad, ¿no? Y lo lindo también, y cada vez que llegaba o a casa o iba a Focolar o a contar mis experiencias, era para mí apasionante, pero nadie más quería escuchar esto porque realmente lo rechazan, ¿no? Pero sentía también que eso también podía contribuir a este amor, ¿no? A este amor del momento presente. Y como Marini, como todos, tenemos tantas experiencias, ¿no? Solo pasarle el vaso de agua a un paciente que no puede moverse de la cama, dado con amor, realmente era vivir este ideal también ahí, ¿no? Y a Dios gracias, realmente el ideal nos hace ser esto, llevar esa alegría, ¿no? Y me ayudó muchísimo siempre vivir el momento presente y saliendo de amar a un hermano, pasar al otro, ¿no? Y hacerme uno con esa realidad. Eso. Hace algunos meses que yo quité el centro de referencia para lepra porque yo estaba haciendo un trabajo para el Ministerio de la Salud, ¿no? Siempre con la lepra, pero para dar formación a los médicos de las ciudades más al interior de la provincia del Pará. Entonces, hoy, esta mañana, por la tarde también, yo pasé en el centro para saludar a todos porque de aquí también a algunos días yo voy a ser transferido de Focolar. Yo pasé para saludarlos. Una médica que estaba allá me pidió para hablar y ha dicho, Polonio, yo quería decir, agradecerte muchísimo porque tú cambiaste mi profesión, tú cambiaste mi modo de ver la profesión. Tu sensibilidad con los pacientes, el modo, también la confianza que depositaste en mí, me dando también algunas tareas que eran para que tú, de tu confianza que tú me diste.
yo quería agradecerte porque cambió mucho mi vida. Tu sensibilidad con los pacientes, tu sensibilidad con la parte humana de las personas. Y yo cambié no solo de la parte profesional, mas yo cambié también humanamente. Y yo quería agradecerte muchísimo de todo, de toda tu vida, el ejemplo que me has dado durante todo el periodo que trabajamos juntos, ¿no? Eso, yo digo, si tú, siendo sensible a las personas y acabas por involucrar a los otros también a hacer lo mismo, ¿no? Como eso que me decía esta colega. Apolonio, está Sí. María Carmen Nava, que también quería decir Compartir algo. sí, Sí, compartir una experiencia, ¿no? sí. Certo, De la, grazie. de La Rioja. No, Córdoba. Ah, Córdoba, Córdoba. Hago un poco de confusión. Ah, quizás sea más bien de tipo reflexivo. Me ha llamado la atención esta frase: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado es como devolverle el poder al otro, ¿no? Porque, digo, mi experiencia en estos últimos años fue el seguimiento de pacientes que abandonaban el tratamiento a la tuberculosis, pero fundamentalmente sentía que se abandonaban a la vida, ¿no? Estaban entre ellos personas adictas al alcohol o drogas no lícitas, sin trabajos, con serios problemas en su personalidad, ¿no? Y ahí yo, en realidad, trataba de no ceder, ¿no? Y en un momento a los pacientes les hacía la pregunta: la decisión de vivir o morir es tuya, ¿no? De vos depende. O sea, yo te voy a acompañar en cualquiera de las decisiones que tome, pero es tuya. Solo que en determinados momentos la fuerza interna de la persona surgía para ir adelante, pero la voluntad era débil. Se trabajaba mucho en forma interdisciplinaria, en relación de poner en común los relatos de vida para comprender su vida. Se trataba de ir, aunque sea a través del teléfono, hacia la comunidad para comprender cómo era su historia. Y ahí aparecían elementos fundamentales, ¿no? Cuando aparecía la mirada del padre, o sea, se trabajaba sobre las relaciones, y ahí cuando aparecía la mirada del padre o del hermano, en este caso de uno de los pacientes, él comenzó a apostar a la vida, pero siempre su decisión fue muy débil, ¿no? Esto fue comprobado con este paciente como con otra paciente, donde me acuerdo haber ido a la sala de médicos. Yo seguía en ese periodo a los pacientes con tuberculosis, y me decía la médica, una persona es mentirosa, ya se está muriendo, es piel y hueso, se está muriendo. Entonces yo le decía, bueno, a ver, hacía la consulta con la paciente, entraba en relación con ella, la escuchaba, trataba de entender lo que pasaba, pero lo más interesante es que en un determinado momento hablo con la médica de cabecera y le digo, a ver, este tema, si es mitómano o no, definámoslo con la psiquiatra. La psiquiatra más o menos comprendía la dinámica de trabajo entre trabajo social, yo y ella, y me pareció, fue la persona que me despidió de la institución cuando me retiraba, ¿no? Pero cuando me jubilé en el 2014. Pero esta persona, o sea, la psiquiatra, tuvo la capacidad de llamar a un hijo y estar en presencia del hijo con ella, y cuando se restableció esa relación, esa paciente apostó a la vida. Esto para mí han sido experiencias muy fuertes, digamos, entre tantas, ¿no? Entonces,
siempre hice una pregunta que ya la hice, pero ¿qué diferencia hay entre curar y sanar? ¿Tú te lo has preguntado? ¿Te has podido como entrar en esta comprensión que puede ser simple, pero hay una magia en esa relación médico-paciente y en ese, la pregunta es, bueno, hago esta pregunta concreta, o sea, ¿cuál es la diferencia entre sanar y curar? Te preguntas a mí. Sí, o quién tienta de decir, ¿no? Porque Sí, es sí. algo muy... Sí, es una... Yo creo que la cura es cuando, no sé, cuando la enfermedad desaparece, digamos así, ¿no? Al menos como comprendo yo. La enfermedad desaparece totalmente, estás curado. No desaparece totalmente del punto de vista viral o bacteriológico o microbiológico, sea lo que sea, o desaparece completamente sin dejar consecuencias mayores, ¿no? El sanar, yo creo que es algo más profundo, es algo que va en la vida, que va que puede dejar una marca también en la vida de la persona. Yo veo, por ejemplo, que personas que hicieron el tratamiento de la lepra y que quedaron curados, pero también progresaron también en la vida humana, humanamente, no solo desde el punto de vista físico, ¿no? Se volvieron personas más sensibles a la familia. Hay un señor que yo he hablado con él ayer, que me decía que después que tuve la lepra y que se curó, que se volvió un padre más, con más cuidado con sus hijos, ¿no? Porque él decía que el miedo que los hijos pudieran tener la enfermedad, lo dejaba más sensible a los cuidados que debía tener con sus hijos, ¿no? Yo creo que sanar es eso, es algo que sana también del punto de vista espiritual, podemos decir así, ¿no? Porque puede ser, hay un otro paciente que, por ejemplo, tenía muchas reacciones inmunológicas de la enfermedad. Yo decía, hay algo que no está bien. Yo he hecho de todo lo que puedo como médico, todo mi conocimiento para hacerte el bien, pero hay algo en ti que no está bien. Y tú debes descubrir lo que no está bien. Porque si no, no te quedarás curado también de la enfermedad tampoco. Él me preguntó, él mismo dice, ¿tú crees que sea desde el punto de vista espiritual? No sé qué dices tú. Yo creo que es eso. Es eso. ¿Tú frecuentas una iglesia? Y le dice, sí, yo soy evangélico, yo frecuento una iglesia del evangelio cuadrangular. Yo, habla con tu pastor. Hace un coloquio con tu pastor, ¿no? Como decimos nosotros. La semana siguiente él volvió, era otra persona. Ha dicho que mi pastor te saluda y ha dicho que el coloquio que nos hicimos que tiene muchas cosas que debo cambiar para poder decir que yo soy un cristiano. Digo eso. Después que te cambias estas cosas, veamos cómo va tu enfermedad. Después de 4 meses, él volvió y me ha dicho, dice, yo volví solo para decirte que después que yo cambié, las reacciones inmunológicas cesaron. Acabó. No tengo más las reacciones inmunológicas.
lo que nos llamamos reacciones hansénicas, ¿no? Porque aquí se llama hanseníase, la lepra, pero serán reacciones del sistema inmunológico referente a la lepra. Las reacciones desaparecieron después que yo cambié comportamiento, después que yo me volví sincero con mí mismo. Ahora, yo creo que sanar es eso, cuando es una cosa más integral que está envolvido no solo el físico, mas también el espiritual, ¿no? Espiritual en todos los sentidos, no solo en el sentido religioso. No sé si respondí, María Carmen. Sí, sí, gracias. Era como confirmar esta realidad. Gracias, ¿eh? Ok. Gilberto. Zulma, un saludo solo a Zulma, que es de Buenos Aires, ¿no? Voluntaria. ¿Cómo está Fernando? ¿Está bien? ¿Está aquí en Brasil todavía? ¿Aún está aquí, no? Hola, gracias, Polonia. Fernando sí sigue ahí con mucha dificultad por toda la situación de la pandemia. Está viendo de trasladarse porque Sí. son muchos meses sin ingreso. Él se dedica a la gastronomía y es una zona muy turística y está todo parado. Sí. Así que ahí apoyando a Fernando para que no se bajonee, porque bueno, él fue a hacer su trayectoria ya como chef, así que bueno, lo estamos apoyando desde acá. Gracias a Polonia, Gracias. Gracias. Sí. Adelante, Berta. Sí, Remberto, está también la experiencia de Manuel Torres, que yo lo invitaría a contar, Sí. y luego continuaría Mirza. Ok. ¿Está Manuel? Bueno, Mirza entonces. Sí. Mirza, ¿estás por ahí? Ya no está. Micrófono apagado tiene. Quizás si lo activas. ¿Ya? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Sí. Ok. Sí, Mirza. Sí, yo soy enfermera, pero ya jubilada. Y realmente me tocó vivir la enfermedad en carne propia. Me detectaron un cáncer pulmonar ya en 4º grado. Y bueno, dije yo, hay que prepararse. En fin, lo tomé con mucha serenidad. Pero gracias a Dios, yo como ya jubilada en mi ciudad, en Catedral, estaba yo a cargo de la adoración del Santísimo Sacramento y había muchas personas que pasaban porque estaba permanentemente 12 horas, ¿no? Y supieron que estaba enferma. Y realmente ahí constato la misericordia de Dios y lo que significa la oración. Yo sentía que oraban mucho por mí. Y total, llega el momento que como al control de la segunda vez que me hicieron, mis pulmones estaban limpios. Es cierto que yo me encomendé también a María Santísima y a Kiara. Que los médicos me dijeron, usted tiene mucha fe, ha rezado mucho. Y yo le digo, han rezado mucho por mí. Porque está limpio. De tal manera de que ellos han dudado de que yo tenía el cáncer. Y me hicieron hacer particularmente la prueba nuevamente y me presté las muestras para llevarles al Instituto Nacional del Cáncer, donde constataron que sí realmente tuve el cáncer.
¿no? Un carcinoma maligno de ambos pulmones. Y es cierto que desde entonces yo oro mucho por las personas, diariamente, ¿no? Aquí hago mi rosario y mis oraciones de la noche, en la mañana al despertarme, a poner en el corazón de Jesús a todas las personas enfermas. Y si me voy recordando los nombres, los voy repitiendo, a tal punto que a veces se me hace larga la relación, pero yo siento que esto, como dice Apolonio, por lo menos en mis, ¿cómo se llama? Pues tengo una artritis también que me dificulta un poco las articulaciones, entonces no puedo tener una actividad normal, ¿no? Entonces, mis limitaciones, puedo hacer algo por los demás, ¿no? Y tengan por seguro que diariamente están también todos los popolarinos, las popolarinas, ¿no? Y los consagrados también. Entonces, porque diariamente pido por ellos, ¿no? Porque nadie está libre de la enfermedad, de tantas cosas. En fin, eso quería compartir con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, Misa. No sé si está... ¿Ah? No, yo decía, hay trabajos científicos que demuestran que hicieron así un trabajo que pacientes que tenían personas que rezaban por ellos y otros pacientes que no tenían ninguno que rezaba por ellos. Y se ha visto que las personas que rezaban se volvían mejores, mejoraban en la enfermería. Y los otros que no tenían ninguno que rezaba por ellos, no tenían una evolución buena como enfermedad, ¿no? Existen algunos trabajos en este sentido. Yo no sé ahora decir la fuente exacta, pero yo sé que son algunos hospitales de los Estados Unidos que hicieron esta pesquisa, ¿no? No sé si Manuel Torres está. Berta, me parece que salió. Sí, bueno, acá lo tengo, pero no lo veo. Igual les leo la experiencia que mandó. Gracias por tu experiencia, Polonio, y por la disertación. Muy esperanzadora y motivadora. En nuestra empresa, pensando en el amor recíproco y teniendo esta realidad concreta de pandemia, se está suministrando vitaminas y medicamentos para proteger a nuestros trabajadores. Estamos viviendo el ideal de la unidad, enfrentando el temor con amor en cada oración diaria. Bello, ¿verdad? Realmente Muy lindo. lindo, realmente. Sí. No sé. Sí, yo quería decir algo, Apolonio. Gracias nuevamente, siempre es lindo escucharte, leerte cada día y tener esta alegría de compartir lo mismo, a pesar de la distancia, a pesar del idioma. También, bueno, yo estoy en Bolivia y con Berta, no sé si nos conocemos personalmente, pero hemos estado trabajando últimamente mucho por estas cosas tan hermosas que son la sensibilidad del ideal y el servicio. Ellas... Nos vimos en Roma, ¿te recuerdas? Sí, contigo nos vimos en Roma, Polonio. A Berta no la conozco personalmente. Sí, entonces yo decía, Polonio, que esta reunión de hoy la motivaron un grupo de personas que a raíz de la pandemia han sentido con mayor intensidad la necesidad de juntarse para poder servir de mejor manera en el área de la salud. Y desde Perú están haciendo un trabajo de hace, creo, unos 2 meses, un poco más, 3 meses, un trabajo bastante organizado, y la idea es
siempre escuchar más experiencias de todos para poder tener el entusiasmo siempre en vilo, siempre vivo, y de esa forma hacer un servicio más eficiente y eficaz a la comunidad. Entonces ellas se han organizado, o estas personas se han organizado, y ya han lanzado hace una semana un segundo boletín de colaboración, de cooperación a todo el entorno, porque se comparte vía redes sociales, y también se sienten muy bendecidas por todo lo que pueden recibir de quienes pueden donar con experiencia como tú, Apolonio. Hace 2 o 3 semanas estuvieron un par de personas, Patricia y Marcelo, si mal no recuerdo, de Argentina, conversando también a través del Zoom con ellas. Y quizá sea lindo escuchar a un par de estas personas de Perú para ver cómo les está yendo con esto y también cómo van las expectativas de continuar el servicio a la comunidad. Sí, creo que está Patti por ahí, o Mariel, o Celsa, que están... Sí, sí. Estuvimos con, yo soy Patricia Cardoso de Buenos Aires y con Marcelo Fulón tuvimos el privilegio de que nos invitaran de la zona andina de salud y hemos compartido una charla muy bonita. Creo que fue hace un mes más o menos, Remberto, no sé si estoy tratando de recordar, pero creo que es como un inicio de diálogo que es tan importante, ¿no? Creo que esto de la pandemia, con toda la tragedia que digamos, vive mucha gente, trajo estas perlas que es la comunicación con gente que no se nos hubiera ocurrido y no podíamos viajar a tener este tipo de diálogos tan enriquecedor. Es lo que me siento que bueno, son estos dones que nos ha dado, en medio de lo malo han habido estas cosas de compartir y que esperamos que sigan en el tiempo, ¿no? Bueno. Sí, hola, buenas noches. Yo soy Mariel, soy odontóloga de profesión y estoy en Focolar hace un par de años. Y junto con Patti, que está por aquí. Hola, Patti. Me parece que una de las cosas más lindas de este tiempo es también como siempre más apuntar esta visión integral de la salud, enraizadas en el carisma de la unidad, ¿no? Y también el trabajo de equipo, ¿no? Este modo de trabajar juntos y dejarnos también sorprender por cada propuesta, cada iniciativa y de todas estas redes que se van tejiendo, ¿no? Así que gracias también, Apolonio, encantada de conocerte y escuchar tus experiencias. Y me hice una pregunta, pero vino respondida después, cuando esto que decías de que a veces las personas hay algo dentro que impide una sanación integral. Y yo intuía esto por algunos casos, pero cuando contaba su experiencia también fue para mí como una confirmación de que no estamos para curar, sino para ser también vehículos de sanación, ¿no? Y así que gracias por eso. Gracias, Mariel. Yo miraba aquí la carita de Pablo Ariel. Se llama, tiene una carita conocida que no sé de dónde. Después me acordé que hablamos por WhatsApp, ¿no? Buenas noches, mi nombre es Patricia Ugarte. Trabajo en la Organización Mundial de la Salud. No soy de carrera de ciencias de la salud, trabajo más bien en la parte de gestión de proyectos, pero trabajo con médicos, psicólogos, salubristas públicos, ¿no? Y cuando me invitaron a participar a este recientemente creado Mundo de la Salud de la Zona Andina,
adherí inmediatamente, me pareció una idea fantástica de poder enriquecer mi trabajo con el espíritu del el ideal, ¿no? Y compartir experiencias justamente en este momento de emergencia, ¿no? De la pandemia, donde se manifiesta bastante claro lo que es importante, ¿no? Hemos tenido algunas reuniones y inmediatamente surgió la idea de hacer algo por la comunidad, primero por la comunidad de la obra en los países, primero el de la zona, pero luego después hemos visto de que podría ser útil para todo aquel que quiera, digamos, profundizar esta visión, ¿no? Y se nos ocurrió la idea de elaborar este boletín, ¿no? Quisiéramos invitarlos a todos a participar, a contarnos sus experiencias para poder enriquecerlo cada vez más y a difundirlo, ¿no? Porque digamos que es una forma también de transmitir este mensaje, ¿no? Del mundo de la salud renovado, ¿no? Bueno, nada más eso quería decir y agradecerle a Apolonio y a todos por las experiencias que han compartido en esta noche. Gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Celsa. Comencé la experiencia un poco después de las otras en este mundo de la salud, como lo hemos llamado. Pero para mí ha sido una experiencia interesante y fuerte porque aunque si nosotros en algún modo conocemos los textos que Kiara ha dicho con respecto al verde, a la salud y a todos los aportes que ha podido hacer, también trabajando dentro de la elaboración de este boletín, he encontrado también aspectos iluminados y nuevos que había escuchado, también conceptos o cosas que iluminan también, ¿no? El área de la salud, ¿no? Entonces, sí, yo siento que estoy haciendo la experiencia y he hecho la experiencia de hacer parte de mi profesión y mi vocación, ¿no? Entonces, porque además siento que soy focolarina, pero ahora puedo decir que encuentro todo eso dentro de mí como una sola persona, ¿no? Como parte de un todo y no de dos cosas distintas, ¿no? Entonces pienso que esta sea una experiencia que me está marcando y que me ha marcado, ¿no? Aunque si ya la he hecho antes, digamos, es como más completa en compartir a cuerpo, ¿no? Con este pequeño grupo, que esperemos sea más grande cada vez. Y agradecerte, Apolonio, por todos los aportes y la experiencia que nos has contado y a cada uno de los que ha intervenido, ¿no? Gracias. Patricia, dinos, Patricia Cardoso. Sí, disculpen que, bueno, voy a usar un poquito, unos minutos. Hubo alguna reunión también de salud en la que yo no pude estar, pero les quiero compartir algo que quizás algunos ya sepan, que en este interín, bueno, se armó, por una parte está lo que es el acompañamiento emocional y espiritual, que se organizó, digamos, es un equipo que se hizo interreligioso en la ciudad de Buenos Aires, y para trabajar en los hospitales públicos, para acompañar, por un lado, a los médicos y a los enfermeros que trabajan en los hospitales, y por otra parte a los pacientes y a las familias, obviamente acompañamiento todo telefónico, bueno. Y perdón que entré más tarde en esta misma reunión porque estuvimos justamente en una reunión con el comité de pandemia que también se formó, por eso entré tarde y quizás ya lo comentaron, que es un comité que tendría el aspecto del verde, pero también de otros colores, porque sabemos que hay gente que está con problemas económicos en el rojo, bueno, o problemas de, digamos, múltiples con estos confinamientos, y bueno, en eso nos estamos organizando, y bueno, es otra herramienta que para el que quiera podemos compartir cómo lo estamos haciendo, humildemente, ¿no? Porque no
no es sencillo y además cada uno, digamos, tiene una forma de implementar que verá, es un camino que se va recorriendo, pero quería compartirles esto que estamos haciendo y agradecerles este espacio, y le pido disculpas de nuevo que tuve que entrar más tarde porque terminó tarde la otra reunión. Bueno, gracias. Y gracias a Polonio también por este espacio. Sí. Gracias también, Patricia. Hay un grupo también que yo participé en una reunión que estamos hablando un poquito, hay un grupo de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de Panamá, que hablamos un poquito también, me parece de Argentina también, tenía algunos. Hablamos un poquito también de la posibilidad de hacer en 2021-2022 un congreso latinoamericano nuestro, no sé si ustedes saben que tiene la organización internacional, que hoy, que se decía primeramente cuando empezó en italiano, el nombre de la asociación era Diálogo, ¿cómo era? Medicina, Diálogo y Comunión, una cosa así. Ahora se decidió de poner un nombre en inglés, que es más internacional, y que sería Health, Dialogue and Culture. Esto es salud, diálogo y cultura, ¿no? Entonces, hicimos ya aquí en Brasil un congreso internacional de la ¿cómo se dice H en español? H, no, la H. De hoy. HDC, ¿no? HDC, que es en São Paulo, 3, 4 años atrás. Y ahora queremos hacer un congreso de la HDC para toda la América Latina. Se está pensando, hay un grupito que está organizado de 5 personas que están pensando un poquito para hacer las propuestas, ¿no? De dónde hacerse, en Buenos Aires, en el sur de Brasil, o sea, en Panamá o en otro lugar que sea más fácil para que vengan todos, de todos los lugares, ¿no? Eso. Después creo que se habla también con vosotros de la zona andina. Yo creo que tenía uno de Bolivia, no me acuerdo quién estaba en esta reunión. Éramos más o menos 30 personas. Pero después, por cierto, se hablará un poco más de eso, ¿no? Sí, de hecho, Polonio, yo estuve también en esa reunión, hacemos parte de la zona andina también, estamos en la organización, sí. Eso, ok. Realmente gracias a Polonio, gracias por este momento, ha sido realmente de mucha luz para poder continuar. Y yo junto con las demás, y también Patricia Cardoso, realmente te tomamos la palabra porque estos 2 boletines que hemos hecho están enmarcados en este ámbito de la escucha, del apoyo y la escucha, ¿no? Entonces, ahora te lo pasamos para que lo veas, el avance que vamos haciendo, algún aporte, pero también a todos los de la zona andina y a todos los que quieran sumarse, realmente los queremos invitar a trabajar también en estos boletines, con algún artículo, con alguna experiencia, para poder enriquecerlo y enriquecernos, ¿no? Para que pueda fluir esto también entre todos. Y una de las cosas que yo me llevaba y que me viene a luz también a Polonio era esta parte humana en la formación, ¿no? Que me parece también importante, porque todos trabajamos en este ámbito, entonces de repente hacer una lista de temas en los que podamos reunirnos para algún tema específico de las profesiones, ¿no? Si alguno está interesado, podemos hacerlo también, ¿no? Entre nosotros, en grupos más pequeños, en lo que nos compete, reunirnos en equipos pequeños, ¿no? Realmente los invito, estamos abiertos a todo realmente,
y ya nos estaremos comunicando con todos. Patti Ugarte, he visto que ha puesto en el chat nuestro correo al que pueden escribir. Es el mundosaludf@gmail.com, que refiere a la zona andina, a nosotros, por el boletín y porque sigamos en este contacto, ¿no? En todos. No sé si algo más, Remberto, Rocío, que están por ahí. Sí, agradecer nuevamente a Polonio, agradecerle a cada uno, decir que hemos grabado esta conexión. Con el permiso de Apolonio lo compartiremos en unos días para que podamos retroalimentarnos de todo lo que hemos vivido esta noche. Quizá para terminar, eso. quizá para gracias a Polonio. Para terminar, podemos todos activar las cámaras y nos sacamos una foto de todos y nos damos unos minutos para saludarnos también. A quien le interesa, Mariela ha compartido la página de la... Déjame de esto haciendo. Bueno. La página de HDC. Ok, vamos sacando las Como fotos. para nosotros acá. Eso, activen sus cámaras, por favor. Más cerca mío. Así Hola, Narelis. Soy de Venezuela. Hola, ¿cómo están? Aparte que publicaron el link de la página de HDC. Desde el día de ayer tenemos Instagram, que lo aperturé, etiquetado a Polonio, y también le he seguido en los stories lo que ha expuesto a Polonio. Quizás comparta unos videitos respecto al tema, si Apolonio me da luz verde para eso. Gracias. Bien, Arelis. Bueno, entonces hemos terminado esta conexión. Muchísimas gracias a cada uno. Que tengan una bendecida aplicación de todo lo que escuchamos hoy. Siempre los ejemplos son importantes. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Un abrazo a todos. Cuídense. Un gusto estar con vosotros. Gracias, Polonio. Gracias. 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 Chao. Chao.